Vamos a meternos en la próxima nota de este programa de Ciudadanos. Bueno, ya recordarán ustedes, la primera posta electoral que vamos a tener santafesinos y santafesinas ya pasó, fue en el plano provincial. La otra está bastante cerca y de hecho estamos mirando calendarios, aquellos que seguimos política muy seguido en este caso, y obviamente de algún modo quizás se van tachando días y la fecha a la que vamos a poner el foco ahora tiene que ver con el 13 de agosto, haciendo cuentas, 2 semanas específicamente para el próximo 13 de agosto y un poco más de 2 meses y medio para el 22 de octubre, que va a ser la fecha de las elecciones PASO y generales, respectivamente, en el país específicamente. Obviamente no son santafesinas solamente las fechas, sino que en este caso tienen de alguna forma una preponderancia un poco más nacional en ese sentido. Pero también el calendario sigue corriendo para las otras fechas que tienen que ver con lo provincial. Sigue habiendo todavía mucha situación para analizar con las elecciones que pasaron. Reitero, quienes seguimos política, quienes de alguna forma estamos interesados en lo que pueda llegar a pasar en la vida política tanto del país como de la provincia, podemos decir que estamos conceptualmente entretenidos en esta parte del año. Y vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con lo legislativo específicamente y con apuestas legislativas, con proyecciones legislativas. Y es así que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio Eduardo Di Polina, dirigente socialista, expresidente de la Cámara de Diputados en la provincia de Santa Fe, quien, bueno, de alguna forma va a ser la cabeza visible, la cabeza de lista de el Frente Amplio por la Soberanía en Santa Fe. Un socialista justamente en primer lugar en esta lista. Eduardo, ¿cómo va? Bien, bien, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Qué está en juego en estas elecciones? Está en juego el futuro del país, está en juego el futuro de los argentinos. Me parece que es muy trascendente lo que va a ocurrir en las elecciones nacionales. El 13 de agosto, dentro de 14 días exactamente, son las primarias. Y luego, bueno, las generales que van a resolver definitivamente quién va a conducir los destinos de Argentina. Por eso es muy importante que la gente se involucre, que se ocupe, que participe, porque está en juego el bienestar, la calidad de vida de cada uno de los habitantes. La salida siempre es política. La salida siempre es política, todo es política. No hay otra posibilidad que no sea política la salida. Por eso hay que conocer, hay que escuchar a todos los candidatos, hay que tener memoria también de lo que ocurrió en la Argentina, de los gobiernos recientes, de cómo el gobierno anterior de Mauricio Macri endeudó por varias generaciones a la República Argentina. Creo yo que no se tiene que volver a repetir una experiencia tan negativa, porque escuchamos que los mismos candidatos del mismo espacio político siguen insistiendo con las mismas recetas económicas. Como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiera pasado, pero además escuchamos mentiras de todo tipo, como que lo que ocurrió en el país no es responsabilidad de ellos, cuando fueron los que trajeron el Fondo Monetario Internacional a la Argentina nuevamente el gobierno de Macri. Desde el Congreso de la Nación eso tranquilamente se puede debatir, se puede poner como materia de debate y se puede, bueno, defender posturas que obviamente, en este caso, en un lugar donde el consenso, si se puede decir, es la materia prima y la discusión también, me parece que es vital en ponerlo en esos términos. El Congreso juega un papel determinante porque, por ejemplo, esta deuda que se toma, que es una obligación constitucional del gobierno de Macri, no lo hizo. Tomó unilateralmente la deuda y luego mandó un informe al Congreso de la Nación. Luego esto fue una verdadera catástrofe porque se fugaron capitales de todo tipo, el dinero que vino del fondo lo derivó a los bancos lo fugaron del país y la situación de las reservas en la República Argentina quedaron totalmente debilitadas. Hoy no hay aparentes responsables por eso. Sí, justamente, porque todo lo que ocurre en el país tiene una historia. Todo lo que ha pasado en la Argentina tiene una historia. Y por supuesto hay que recordar lo bueno y lo malo.
Y el momento de crisis que atraviesa la República Argentina, que por supuesto tiene su responsabilidad el gobierno actual, pero es heredada fundamentalmente de aquel despropósito que fue traer nuevamente el Fondo Monetario a la Argentina. ¿Qué rol juega Santa Fe en todo esto? El rol es fundamental, es una de las principales provincias de Argentina, es una gran productora de granos, de cereales, es una gran exportadora al mundo, de soja, de aceite de soja. En eso lideramos el mundo, en esas exportaciones. Y yo creo que en el Congreso de la Nación, independientemente, y ahora sí, independientemente de los colores partidarios, tenemos que ser un solo bloque a la hora de defender los intereses comunes generales de la provincia de Santa Fe. ¿Se puede eso? Yo creo que si hay comprensión de nuestra parte la va a haber siempre va a estar la predisposición al diálogo, al consenso. Yo tengo la experiencia de haber conducido la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y lo pude llevar adelante en un consenso permanente con todos los bloques políticos, sin excepción. Cuando hay una responsabilidad institucional, tiene que estar por encima de los intereses políticos partidarios. Cuando usted fue presidente de la Cámara de Diputados, el gobernador era de su mismo signo político. Hermes Wiener. Pero después hubo 2 gobernaciones en las cuales la Cámara de Diputados de Santa Fe tuvo signos políticos diferentes en sus presidencias. ¿Es diferente? ¿Es difícil? ¿Cómo catalogaría gobernar? Y si quiere lo podemos trasladar también al gobierno nacional. Gobernar un país con un legislativo que quizás no está en la misma sintonía política, o por lo menos partidaria, política tal vez sí. Sí, a nosotros nos tocó la experiencia inversa, porque gobernábamos la provincia en el gobierno de Bonfatti, en el bloque de diputados quedó en minoría, yo presidía el bloque del Frente Progresista, y el justicialismo le tocó gobernar la Cámara de Diputados, Luis Rubeo. Y lo real es que yo tengo que reconocer de que se pudo trabajar bien, porque siempre había una tradición que ya venía del periodo anterior, diríamos, de haber podido en forma conjunta llevar adelante los temas principales de la provincia, fundamentales, presupuesto, todos los temas que son inherentes al Poder Ejecutivo. Y se trabajó, por supuesto que había diferencias, tuvimos que saldar diferencias, pero siempre existió una voluntad política de diálogo desde la oposición y el oficialismo. Es parte del ejercicio legislativo, por otra parte. Exactamente, yo creo que es lo fundamental. Si uno tiene una mirada defendiendo los intereses comunes, generales del pueblo de la provincia de Santa Fe, tiene la obligación de tratar de consensuar y lograr resultados positivos para que haya un gobierno estable y que le pueda dar respuesta al pueblo de la provincia. ¿Es bueno o es malo o le es indiferente a usted que haya outsiders en la política? Depende. La mayoría fue negativo, fue un resultado muy negativo. Me parece que no estuvieron a la altura. Son pocos los casos que pueden rescatarse. Digamos. Muy pocos, porque la inmensa mayoría de estar en un ámbito que no tiene nada que ver con el ámbito legislativo, ejecutivo, depende de la responsabilidad que ocupó y asumió, la inmensa mayoría no funcionaron, realmente no funcionaron. Y uno lo tiene que mirar y analizar desde ese punto de vista. ¿Qué le pueden aportar a las instituciones, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a la política misma? Y realmente la mayoría, por no conocer, o porque no le interesa, o porque fue una aventura la que iniciaron, no dieron resultados positivos. Ahora también hay una parte de la militancia con trayectoria, si se quiere, que también llama a la autocrítica de por qué esos outsiders, digamos, convocan a votantes y que justamente los votan. Es que justamente cuando la política entra en una crisis, empiezan a aparecer los outsiders, como vos bien lo denominás. Aparecen gente de otro ámbito, de otro lugar,
artistas, gente famosa, y a la hora de llevar adelante la gestión fracasan totalmente porque no tienen nada que ver con ellos. No tienen proyectos políticos. No tienen proyectos políticos. Nosotros y todos los partidos políticos pertenecemos a un proyecto político, tenemos una formación política, tenemos años de militancia, de conocimiento, de estudio, de experiencia, de equivocarnos y corregir, porque por supuesto como todos los seres humanos y en todas las profesiones se cometen errores y aciertos, siempre hay que tener la sabiduría de aprender de los errores y ser muy autocrítico permanentemente de por qué no funcionaron determinados temas y cómo lo corregimos y lo mejoramos y lo resolvemos. Todo eso es parte de la política y la política es realmente algo maravilloso, siempre lo digo, a pesar que la viven denostando y hay una campaña permanente antipolítica. Si no hay una política correcta, el país no tiene futuro. Y el país depende de los políticos y de los que hacemos política. Por supuesto que hay de todo en el ambiente político, como en todas las profesiones, claro, porque el ambiente político es ni más ni menos que el reflejo de la sociedad argentina. De allí venimos, somos todo parte de la sociedad. Y viene lo mejor, y viene lo mediocre, y viene lo peor. Viene todo. Y en todas las actividades ocurre lo mismo. Lo peor que podemos hacer es que considerar que la política no es buena. La política es buena si la encarnamos y la llevamos adelante como corresponde. Eduardo, últimamente, por lo menos en la campaña, en lo que hace a la provincia de Santa Fe, también en la campaña nacional, se ve unas internas, porque no es exclusivo de ningún partido o de ningún frente político, en algunos casos bastante encendidas, bastante intensas. ¿Le han aportado algo las internas en el caso de tu partido, en el caso de los que quieras, pero le han aportado algo las internas a esta parte última de este año, de esta gestión? Insisto, tanto en la provincia como en la nación. Nunca es conveniente, pero cuando las diferencias son muy importantes, son insalvables. Siempre es preferible que no haya internas, porque consume un tiempo y una energía que se podría apuntar hacia otro lado. Y en forma unificada sería otro el resultado de los partidos políticos, de los gobiernos. Pero lamentablemente la realidad es la realidad y cuando hay diferencias insalvables hay que resolverlas de alguna manera, porque no se puede convivir con las contradicciones. Cuando hay contradicciones, o las contradicciones te superan o las superás, pero hay que resolverlas. Por supuesto, uno hoy ve un espectáculo de los candidatos a presidente de la Nación, fundamentalmente en los sectores de Juntos por el Cambio y los libertarios, que la verdad deja mucho que desear porque el debate político prácticamente no tiene contenido conceptual. Son todos agravios, son todas agresiones entre ellos. La verdad que están demostrando muy poco nivel político a la hora de discutir conceptualmente el por qué uno es una cosa, propone una cosa y otro propone otra cosa. Se ha banalizado demasiado el debate de esa naturaleza. Uno escucha un personaje como el ultraderechista Milei y la verdad que da miedo que ese personaje alguna vez pueda llegar a gobernar el país, diciéndole livianamente que piensa cerrar el Banco Central, cuando el Banco Central... O no cobrar más impuestos. O no cobrar más impuestos. Es una quimera y además el Banco Central es la soberanía que tiene la República Argentina, tener una moneda propia y tiene un valor enorme y eso no existe en ningún lugar del mundo, lo que está diciendo. Pero parece ser que no es un fenómeno exclusivo de Argentina, sino que está ocurriendo a nivel internacional, fundamentalmente en Occidente. Aparecen estos outsiders, porque este es un outsider, pero es una cosa desopilante y ha ocurrido en Europa. Entonces, como ha dado resultado con los Bolsonaro, con los Donald Trump, los Miloni, aparecen los Milei, las Bullrich, diciendo cosas descabelladas y parece ser que eso tiene consenso en algún sector de la sociedad.
Y eso es lo preocupante, porque eso es la antipolítica. Y cuando aparece la antipolítica, el futuro de Argentina está profundamente comprometido. ¿Cómo se forma el Frente Amplio por la Soberanía? Lo formamos, yo pertenezco a Bases Socialistas, que es una corriente interna del Partido Socialista a nivel nacional. Bases Socialistas, por supuesto, no comparte con el oficialismo partidario que ha decidido ir a elecciones con Juntos por el Cambio. Nosotros entendemos que tenemos que levantar más que nunca las banderas del socialismo, de la izquierda democrática, del progresismo, que es lo que era el Frente Progresista, y nos hemos puesto de acuerdo 9 organizaciones políticas, que entre otros está Carlos Delfrade, Palo Oliver, está Alicia Gutiérrez, Verónica Venas, Nire Roldán, que encabezan cada uno de ellos una organización política, y con Carlos Delfrade hemos ido a elecciones provinciales encabezando la lista de diputados provinciales, y me toca en responsabilidad ir por el Frente Amplio por la Soberanía, encabezando la lista de diputados nacionales. Así que tenemos un gran desafío por delante, porque este es un espacio político que siempre convocó al progresismo y a la izquierda democrática de la provincia, y ese electorado está vacante hoy, porque hay 2 grandes propuestas, una de Juntos por el Cambio, otra Unión por la Patria, y esta otra que es una alternativa a estas 2 fuerzas. ¿Cree que, por último, es un año difícil para militar? Más que otros debido a la crisis social, a la crisis económica. Y antes de comenzar el programa hablábamos con vos del 2001, de la Rúa, Bullrich y demás integrantes que están todos en Juntos por el Cambio, estrellaron el país. Creo yo que Argentina es un país extraordinario, con recursos naturales fundamentales, estratégicos en el mundo, el litio, por ejemplo. Y creo yo que si Argentina hace las cosas bien, puede crecer de una manera muy importante, pero ese litio, esos recursos naturales, tienen que ser explotados fundamentalmente en beneficio del país y no en beneficio de las grandes multinacionales. De eso se trata, y por eso digo yo que es un año fundamental, porque se juega el futuro de Argentina. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Eduardo Di Pollina con nosotros, dirigente socialista, expresidente de la Cámara de Diputados y quien encabeza la lista del Frente Amplio por la Soberanía. También está en el número 2 Verónica Venas, Daniel Romano en el número 3, Marisa Poggi en el número 4 y Mario Ramos. Llegamos hasta ahí en el número 5. Bueno, justamente nombres que integran esta lista y que se están candidateando para ocupar una banca en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados específicamente. 2 semanas de aquí en más, cuenta regresiva para las elecciones PASO a nivel nacional el próximo 13 de agosto.